Bueno, vamos a continuar aquí con Conexión Tele 13. Estamos esperando el contacto con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que hoy informó de un tema que llamó la atención, y es que ella habló de que todavía no había que llevar adelante tanta culpabilidad del subsecretario Monsalve, porque podríamos encontrar o podría haber un vuelco en el caso, y se habla de la posibilidad de un montaje. Ya estamos en contacto con la presidenta. ¿Cómo está, diputada Torrealba? Buenas tardes. No soy diputada, soy presidenta del Partido Ay, perdóname. Regionalista. Presidenta, entonces, me equivoqué. Presidenta, quería preguntarle fundamentalmente en qué basa, o si usted tiene algún tipo de conocimiento específico que le permite, que le haya permitido dar esas declaraciones que dio esta mañana, en el sentido de que esto podría ser un montaje o que podría haber un vuelco. Mira, el sentido común nos habla de que una persona responsable de la seguridad pública, tal vez el más importante de los personeros que tiene el gobierno, está siendo acusado de violación, y él señala que hay una situación anómala en torno también a lo propio, a su experiencia personal en esa noche. Entonces creo que no se debe descartar que haya un escenario distinto al que está viendo la opinión pública. Estamos evidentemente no solo entregándole a Monsalve la presunción de inocencia, nosotros no estamos por defender al acusado, digamos, en este caso, sino que poniendo un antecedente, una obligación tal vez de los que somos líderes políticos de analizar todos los escenarios. Si hubiera una posibilidad, aunque fuera remota, de que efectivamente Monsalve hubiera estado afectado, como él señala, digamos, por una situación anómala, una afectación de su conciencia, estamos frente a un ataque mayor de lo que suponemos, y creo que eso es de la más alta gravedad. Entonces, Lo que pasa, este no es cualquier persona acusada de violación, es el encargado de la seguridad pública del país y de la lucha contra el crimen organizado. presidenta, Por eso tenemos que estudiar todos los escenarios. Presidenta, lo que pasa es que esa frase, de alguna manera, cuestiona la denuncia que hace la víctima, una denuncia gravísima, y de alguna manera la cuestiona o hace pensar de que lo que hizo, que el subsecretario no actuó como la víctima dice que actuó. Pero la víctima, por lo que yo leí de su testimonio, no señala eso. Hay una presunción de inocencia que asiste a Monsalve. En ese caso, específicamente violación, no así de abuso sexual, porque es evidente que hay hechos claros, digamos, que establecen que en el caso de acoso, de esta relación impropia que tiene con una subalterna, no hay ninguna posibilidad de asistirlo con la presunción de inocencia. Pero mi tema es que no es cualquier persona acusada de violación, es nada más ni nada menos que el encargado nacional de la seguridad pública. Por lo tanto, cualquier escenario debe ser investigado, porque estaríamos ante un escenario de la mayor gravedad si es que lo que señala Monsalve fuera cierto. Pero perdón, para entenderlo bien, porque plantear una cierta duda a partir de una hipótesis también tiene que ser clarificada. En ese sentido, una presunción pasa ¿por qué? Porque puede ser una operación política en donde ambos son víctimas de esto, o usted dice que le resta credibilidad a la denuncia y que ella eventualmente podría estar involucrada en una situación como esa, la otra persona, la denunciante. No, de ninguna manera. Para que se entienda, porque si no, digamos, claro. Nosotros somos un partido político que no se caracteriza por usar estos temas en ninguna ocasión, ni cuando la oposición ha estado con casos muy conocidos en la opinión pública. Nunca hemos hecho leña del árbol caído, nunca hemos cuestionado la presunción de inocencia en ninguno de los casos, por más grave que parezca. Nosotros apoyamos a la víctima, a su denuncia, solo decimos que
tal vez hay más de una víctima en este caso, en el caso de la violación. Pero, Presidenta, es que en ese sentido, por lo que nosotros hemos conocido, la denuncia que interpone esta víctima no es solamente por acoso sexual, como usted dice, y que la evidencia que ya se conoce, porque tampoco, o sea, la presunción de inocencia está todo el rato hasta que termine el juicio, que digamos, conozcamos todas las pruebas y todos los antecedentes que se presenten en un juicio oral. La presunción de inocencia se tiene que mantener, pero los delitos son dos, son violación y acoso. Ya, que le hemos recibido a la presidenta Flavia Torrealba aquí en el estudio. Estamos conversando con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros. Que venía en camino para que se entienda, porque se va a escuchar una voz mucho más clara ahora porque está en el estudio. Gracias. Claro. Lo que pasa es que la pregunta mía, se lo repito, es, usted dice que hay presunción de inocencia no solamente por el delito de violación. La verdad que hay presunción de inocencia hasta el final, digamos, de un juicio oral. Pero por todos los delitos, y los delitos de los cuales ella denuncia es por acoso sexual y por violación. Y ayer, en una entrevista que da su abogado en otro canal, en Megavisión, él dice claramente que ella dice haber sido violada. Entonces mi pregunta es si usted, cuando habla de que puede haber un vuelco, o puede haber dos víctimas, o esto puede ser un montaje, ¿usted no cree 100% la versión de la víctima? Yo apoyo 100% el tema del acoso sexual. Ahí no hay presunción de inocencia porque hay hechos establecidos. Por lo tanto, solo me estoy refiriendo al caso de la violación y la importancia que tiene ese caso. ¿Por qué dice que hay hechos establecidos en el acuerdo? Porque efectivamente una persona que está en dependencia, que fue subida de cargo, se le subió el sueldo, hay una denuncia efectivamente de que había una relación impropia con una subalterna. Pero son denuncias, o sea, eso todo tiene que ser probado en un juicio. Exactamente, pero hay demasiados antecedentes que ya están establecidos. Entonces, yo me refiero, y por favor, tal vez no he sido lo suficientemente clara, pero en la causa de violación, en la acusación de violación, es de extremada delicadeza cómo hay que tratar este tema, no solo porque hay una víctima que denuncia, sino porque también hay un supuesto victimario que también denuncia. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona que está siendo acusada de violación, estamos hablando de que la persona encargada, el personero más importante encargado de la seguridad pública, está diciendo que perdió la conciencia durante 10 horas. Y aunque sea mínima la posibilidad de que eso sea cierto, tiene que ser acogido porque ahí estaríamos ante un ataque sobre un personero encargado y ahí estaría todo, digamos, el sistema muy cuestionado, muy en riesgo. Ese es mi punto. Ok, y usted no cuestiona el hecho de que si eso fuese así y esas dudas estuviesen planteadas, el subsecretario lo que debió haber hecho ha sido autodenunciar un posible delito en su contra. ¿Por qué quedar en silencio? Porque cuando usted dice que estos fueron hechos que él denunció, que yo sepa, a lo mejor usted sabe y nosotros no sabemos, que el subsecretario haya interpuesto ninguna denuncia. Pero yo entiendo... En fiscalía en ninguna parte. Lo que ustedes saben en la prensa es probablemente más de lo que sabemos nosotros, porque esto lo hemos conocido a través de filtraciones del Ministerio Público. Por lo tanto, seguramente tienen fuentes más directas que nosotros. Lo que yo he leído es que hay una renuncia al derecho a guardar silencio, que entregó voluntariamente su teléfono, que le manifiesta al fiscal Armendari que estuvo con una pérdida de conciencia en un tiempo muy prolongado y que entregó muestras biológicas. Uh-huh. Si le diéramos... démosle un 2% de posibilidades a ese escenario. Uh-huh. Estaríamos bajo un problema mayor el Estado de Chile, porque su principal activo en la lucha contra el crimen está siendo atacado. Ese es mi punto. Y por eso que nosotros creemos que hay que hacer una modificación constitucional. De hecho, presentamos un proyecto de reforma constitucional para crear una comisión nacional para el establecimiento de la seguridad pública que esté por sobre una especie de banco central que sea capaz de mirar estratégicamente la lucha, el plan contra el crimen organizado
y que los personeros que estén peleando en lo cotidiano contra él no sean los responsables finales, porque creemos que es muy feble el sistema como está. ¿Comprende? Nuestro tema, además de mantener activo la presunción de inocencia, como lo hemos hecho siempre en todos los casos, nosotros hasta en los casos más difíciles, más impopulares, hemos estado al lado de la presunción de inocencia, porque no somos un partido que haga el camino corto, digamos, no funcionamos para los likes o los ataques en las redes sociales. Queremos hacernos cargo del tema de fondo, que es la feble estructura político-administrativa que tiene el Estado para luchar contra el crimen organizado y la violencia en las calles. Hay solo una apreciación que quería hacerle dentro del planteamiento y de la lógica que trato de entenderle lo que usted señala. Pero la declaración ante Armendáriz, la colaboración del subsecretario, hasta donde sabemos, y todo esto por lo que ha trascendido dentro de las investigaciones periodísticas, ocurre 20 y tantos días después del hecho. Si fuese para tener peso un planteamiento de eventualmente una acción en su contra, tipo montaje o algo así, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué el subsecretario al otro día cuando despierta y no sabe lo que le pasó, no lo denuncia en ese instante para que se investigue? Producto de lo mismo, de que el jefe que manda a las policías. ¿Por qué esa declaración o esa surge 20 y tantos días después cuando está ya el caso? La idea sería que se investigara de inmediato si tiene esa presunción, o esa idea, o esa hipótesis. Y a mí me gustaría separar una declaración en el marco de una denuncia que hace una mujer. Que yo sepa, el subsecretario no ha estampado ninguna denuncia de que a él lo hayan drogado o nada. Yo, como le digo, conozco tal vez menos detalles que ustedes, que están conociendo más detalle por el tema de las filtraciones. Yo por lo menos no he tenido ninguna filtración y yo solamente leo los diarios y lo que ha dicho el gobierno y escucho las conferencias de prensa. Yo no tengo acceso a la fiscalía de ninguna manera, me encantaría, pero no la tengo. Sí, nosotros tampoco, digamos, y somos un partido que trata de levantar un poco la mirada y ver cuál es el problema de fondo. Insisto, nosotros no estamos defendiéndole la presunción de inocencia a una persona en particular, estamos defendiendo un principio en el que se funde el Estado de Derecho, y creemos que en el caso de la violación puede haber más de una víctima. No creemos que esté mintiendo la víctima que denunció, sino que puede haber otra víctima también. ¿A qué se refiere? ¿Que a su secretario también lo violaron? Puede haber, es que no conozco el detalle, yo leí solo la declaración de la víctima. ¿Pero por qué dice usted que podría ser una víctima? Porque pueden que hayan sido drogados efectivamente los dos, como dice Monsalve, que los dos tenían una pérdida de conciencia importante. ¿Y el drogado podría haber violado a la víctima? Es que no sabemos si eso es cierto. Ahí hay que darle si le pregunto a usted, ¿cuál es su tesis? Porque usted dice que podría haber un vuelco y que él también pudiera ser víctima. Entonces, yo veo cómo podría ser víctima. Que si hay un 1% de posibilidades de que a la persona más importante que administra la seguridad en este país lo hayan drogado, creo que tiene que investigarse como un escenario alternativo. ¿Y por qué no denunció de inmediato, como le pregunta Ramón? Que yo no sé si denunció. Tal vez denunció. Es cuestión que no sabemos. Nosotros sabemos que hay mucha gente que tuvo acceso en una forma muy anómala a la carpeta de la denunciante, de la víctima que denunció. No sabemos quién más ha hecho la fiscalía o si hay otras denuncias o autodenuncias, porque además es una situación que está con cierta discreción investigándose. Lo que yo digo es que institucionalmente estaríamos en un problema muy complejo si aquello fuera cierto, y tenemos la obligación de investigarlo. Tenemos que tener un consejo superior que defina las políticas de seguridad en este país. Hay que hacer una reforma importante y poner encima de la fiscalía y de la gente que se encarga, del subsecretario incluso, gente que defina las políticas globales de seguridad, porque la gente que está en lo cotidiano, en el día a día, está muy feble en términos de seguridad y pueden ser afectados y atacados también. Flavia, entonces, no estoy defendiendo, digamos, a una persona en particular, sino que a una figura, al subsecretario, digamos, y creo que vale la pena hacerse cargo de aquello. No, sí, trato yo de comprender el fondo del asunto, de que si existe, bueno, por eso también hay incorporado en el trabajo de los fiscales una cosa que se llama el principio de objetividad.
que es la posibilidad de investigar todas las variantes posibles, incluso las que no están en la primera hipótesis que lleva adelante una investigación y que beneficia en este caso a la persona acusada. Dicho eso, hay cosas que sí son de conocimiento público y lo ha confirmado la propia Fiscalía. La denuncia ingresó el día lunes, lo dijo el fiscal, él no tiene ninguna denuncia antes. Y lo que hizo Monsalve, reconocido incluso por La Moneda, es que sí revisó las cámaras y pidió esta situación y tuvo este diálogo con la policía de investigaciones que hizo este peritaje sin que el fiscal supiera. Pues no había denuncia, pues eso está claro, porque puede quedar en el aire como que parece que había denuncia, pero no ha habido denuncia porque el fiscal se enteraron de que habían ido a hacer la manipulación de las cámaras. Cuando fueron a pedir las cámaras, ya habían ido otros policías, sin orden de Fiscalía. Por lo tanto, no podía haber habido una denuncia anterior. Entonces, ¿no cree usted que el hecho de haber investigado o haber tratado de dilucidar lo que pasó, si es cierto que no se acuerda, por sí solo y ante sí, es ya un exceso, porque para eso está el Ministerio Público y para eso están las policías para investigar? Manuel Monsalve no es investigador privado para resolver qué sucedió esa noche. Si tiene la duda, debió haber denunciado. Pero el Ministerio del Interior es el jefe de las policías. Claro, pero no para hacer lo que ellos quieran. No, pero si hay una cierta sospecha de que hay un ataque sobre el subsecretario, evidentemente, y sospecha es muy grave. Por supuesto, muy grave. ¿Y no debería haberlo denunciado o no? No sabemos. Pero no ¿cómo sabemos. no? Si, con lo que dice Ramón tiene razón, es decir... El fiscal dijo que la denuncia ingresó el 14. El 14. El de violación, pero no sabemos si hay otra denuncia paralela que esté haciéndose cargo de un eventual ataque sobre una figura que es central en la lucha contra el crimen. ¿Usted tiene algún indicio de que hay alguna de esas denuncias? Mire, yo creo que si hay... ¿O es una especulación suya? ¿Y usted no cree que habría sido muy importante que el gobierno hubiera comentado aquella situación? Es que nosotros, insisto, nuestro partido nunca ha usado ni políticamente, ni para criticar, ni apoyar ninguno de estos casos. Nunca, en ninguna circunstancia. De lo que nos hacemos cargo es de la importancia que tiene revisar la institucionalidad político-administrativa para luchar contra el crimen organizado. Si hay una leve sospecha de que pudo haberse afectado la integridad o la conciencia de la persona más importante en esta lucha, ese escenario tiene que ser investigado. Ese es nuestro punto. Por eso hay que abrir todos los escenarios posibles. Muy grave de lo que estamos hablando. Va más allá de una persona acusada de violación. Es el ataque contra el Estado de parte de algún interés. Entonces, nosotros, insisto, hay que asistir con la presunción de inocencia. En este caso, no en el caso de abuso, por cierto, porque habría hechos que están establecidos, pero en este caso todavía no están establecidos. Entonces, además de la víctima, su familia, la familia de Monsalve, tal vez el Estado chileno está bajo ataque también. Si hay una mínima posibilidad de que eso pase, yo creo que hay que investigarlo. Ya, pero usted cuando hace estas declaraciones a la prensa esta mañana, entonces, ¿no tiene ningún nuevo antecedente que hable de un montaje? Yo solo estoy hablando de una hipótesis. Es una hipótesis a partir de las declaraciones de Monsalve. A partir también de que María Elena Horvitz, que es una persona muy seria, en la que confiamos muchos, y muchas, por cierto, toma un caso de esta naturaleza y con esta connotación, que si hay algo poco popular en este momento, es precisamente meterse en este tema, Mónica, es de la mayor... por supuesto, y ella es muy buena abogada y todas las personas, las personas que cometen delitos merecen una defensa. Pero hay gente que evade estos temas. Y en general los temas de violación los evaden todos los abogados, sobre todo los que tienen cierto nombre. Sí, hay unas declaraciones también de Monsalve. Porque, ¿a cuáles se refiere? A que él también tuvo una pérdida de memoria importante. Eso no vio ninguna declaración de él, han sido trascendidos. Como todo lo demás, pues si no hemos visto, todos son trascendidos. Nunca le hemos visto más decir nada más, que incluso solo dijo que renunciaba y que el presidente había aceptado renuncia y que él era inocente, pero nunca ha dicho nada más. Hoy día en un diario de la tarde está la nota, dice que él renunció a su derecho a guardar silencio, que entregó pruebas biológicas, su teléfono celular sin que se lo pidieran, y hay un afán de colaborar y hay una cierta sospecha.
Por lo tanto, todo lo que estamos hablando es en base a especulaciones de todos. Yo lo que espero es que nos hagamos cargo de este riesgo posible y que debe ser investigado. Yo sé que este es el peor momento para meterse en una discusión como esta. Sé que las redes sociales probablemente no sean generosas con la postura de nuestro partido, pero gracias a que nosotros nos apegamos a los principios que fundamentan un Estado de Derecho, es que logramos el royalty minero, logramos la elección de gobernadores regionales y un partido como el nuestro nunca toma el camino fácil porque tenemos que enfrentar muchos riesgos y además la gente tiene que escuchar otros argumentos también, hay que hablar con la verdad. Si el futuro que viene por efecto del cambio climático es muy duro, si no hablamos con la verdad en todos los casos estamos perdidos. Muy bien. Muchísimas gracias, Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde.